Y démosle. Ya, entonces, como les había comentado, así como muy express, este es el auxiliar 7 de trabajo y energía. ¿Ya? La profe ya vio trabajo y energía como que lo está viendo. Entonces, lo más probable es que me adelante con un poquito de la materia. En específico, porque encontrar problemas solo de trabajo es muy difícil. Ya, entonces, partamos con el resumen, que es lo que han estado viendo con la profe y algunas cositas nuevas. Em, ya partamos con lo primero, que es el producto punto. ¿Ya? ¿Qué es el producto punto? Es una operación entre dos vectores cuyo resultado es un escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que es un número. ¿Ya? Que indica la proyección de un vector sobre el otro. Y bueno, principalmente tenemos tres casos, si el producto punto es positivo, es nulo o es negativo. ¿Ya? Y cómo se va a entender si es positivo, bueno, tenemos la proyección de un vector sobre el otro. Si es nulo, vamos a tener vectores que son perpendiculares entre sí. Y bueno, cuando vamos a tener una proyección negativa es cuando la proyección no cae sobre el otro vector. ¿Ya? Y cómo se expresa esto matemáticamente, ya porque tenemos la parte cualitativa de cómo funciona esto, se expresa de la siguiente manera, que el producto punto entre los vectores es el tamaño de los dos vectores, la multiplicación de los tamaños, por el coseno del ángulo que los separa, ¿ya? O que subtienden estos vectores. Em, ya he dicho eso, tenemos el producto punto, vamos a definir una cantidad física que es el trabajo, ya que se define como fuerza, producto punto, desplazamiento, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de definir esto? Es que viene a cuantificar el aporte de la fuerza a este desplazamiento D, ¿ya? Y algo muy importante de nuevo, que recordemos que el producto punto toma dos vectores y entrega un escalar, así que el trabajo también es un escalar, ya es un número. Y que tiene unidades, ¿ya? Las unidades del trabajo van a ser newton por metro, fuerza punto de desplazamiento newton metro, y esta cantidad de newton metro la llamamos Joule, ¿ya? Que se nota con la letra J, y otra unidad que es usual es la caloría. Y bueno, al igual que teníamos una fuerza neta, vamos a tener el trabajo neto, que es el trabajo realizado por la fuerza neta, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Básicamente tenemos nuestra fuerza neta, punto de desplazamiento, pero sabemos que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas, así que el trabajo neto va a ser eh, la suma de los trabajos independientemente. O sea, la suma de la fuerza U, del trabajo hecho por la fuerza 1 más el trabajo hecho por la fuerza 2 y así hasta la enésima fuerza. Em, Eso le iba a comentar. El producto punto es un producto súper bonito. O sea, se comporta súper bien. Conmuta y se distribuye. No hay problema. Ya más adelante veremos que está el producto cruz. Y ese no conmuta, entonces no se comporta tan bonito, pero el producto punto es bacán. Es como una multiplicación usual, por así decirlo, pero con vectores, se comporta bien. Y bueno, también, ¿qué es lo que aparece, que han estado viendo con la profe? Aparece la energía cinética, que es la energía que tiene un cuerpo en movimiento, y esta energía también es un escalar. Y como se describe, es que la energía cinética es igual a un medio masa por la rapidez al cuadrado. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que tenemos una relación entre trabajo y energía. Que lo que va a pasar es que siempre se va a cumplir que el trabajo neto de ir de un punto A a un punto B va a ser la diferencia de la energía cinética. ¿Ya? Va a ser la cinética en B menos la cinética en A. Siempre se va a cumplir eso. Em, ¿Ya? Y bueno, acá les comento algo, no sé si esto ya lo empezó a tocar la profe, que es em, qué pasa con las fuerzas disipativas o no disipativas. Ya
¿Qué significa fuerzas disipativas? Que van a disipar energía, las no disipativas las van a conservar. Ya vamos a ver por qué. Y pues el ejemplo clásico de fuerza no disipativa, o dentro de la física clásica, es o sea, la fuerza disipativa va a ser la fuerza de Rosse, ¿ya? Y vamos a tener un caso especial con las fuerzas no disipativas que van a cumplir lo siguiente, que el trabajo hecho por esas fuerzas no disipativas es igual a menos la diferencia de un potencial, ¿ya? Eh, y un ejemplo para que esto tenga como un poquito más sentido, por ejemplo, el trabajo hecho por el peso es menos la diferencia de esta energía potencial y que va a ser principalmente mg por h que bajó, a la altura que baja. Em, ya vamos a ver eso con detalle cuando estemos realizando los ejercicios. ¿Ya? Y entonces, juntemos estas cosas. Tenemos qué pasa tenemos la relación trabajo-energía, que era el trabajo neto igual a la variación de energía cinética, y tenemos esto con las fuerzas no disipativas. Entonces, consideremos una fuerza neta que se compone por una fuerza conservativa y una fuerza no conservativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta fuerza neta va a realizar un trabajo neto y como vimos antes, el trabajo neto es la suma de los trabajos de cada fuerza. Entonces vamos a tener el trabajo de la fuerza conservativa más el trabajo hecho por la fuerza no conservativa. ¿Ya? Pero por esta relación trabajo-energía, nosotros sabemos que el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. El trabajo hecho por la fuerza conservativa es el menos la diferencia de un potencial, de una energía potencial, más este trabajo de la fuerza no conservativa, que no he dicho nada sobre eso. Em, ya, ok, entonces despejemos este trabajo por la fuerza no conservativa. ¿Y qué vamos a tener? Que es la variación de energía cinética más la variación de este potencial. Y acá es como un golazo, no justificada, pero la variación de estas cosas, la suma de las variaciones, la puedo considerar como la variación de la suma. ¿Sí? Y voy a llamar a esta cantidad la energía cinética más este potencial igual a la variación de una cantidad que llamémosla E. ¿Ya? Entonces, em, esta variable E, que así como le dije, es variable E, que es la energía cinética más la energía potencial, va a recibir un nombre especial y la vamos a llamar energía mecánica. ¿Ya? Y esto es lo bonito, o sea, dentro de todas estas cosas que es bonito, eh, que el trabajo realizado por una fuerza no conservativa va a ser igual a la variación de energía mecánica. ¿Ya? Entonces, acá viene el tema de qué es lo que no se va a conservar. No se va a conservar la energía. Va a existir una variación de energía si tenemos presencia de una fuerza no conservativa, una fuerza disipativa. Em, bueno, y es fácil notar, es que si no actúan fuerzas disipativas, fuerzas no conservativas, este término es cero, ¿cierto? Entonces, ahí acá está. El trabajo realizado por la fuerza no conservativa va a ser cero. ¿Por qué? Porque si no tenemos una fuerza disipativa, es cero. Entonces, vamos a tener que la variación de energía es cero. ¿Y qué estamos diciendo acá? Que se conserva la energía mecánica. Vi algo en el chat. La fuerza no conservativa es roce. Sí, una fuerza no conservativa es el roce, y eso es lo que se va a estudiar como en la física. Em, ya, entonces, básicamente que la variación de energía sea cero, estamos diciendo que la energía final es igual a una energía inicial, o sea, no se conserva. Y recordemos que esta era la energía
mecánica. Entonces, la cinética final más la energía potencial final es igual a la cinética inicial más la potencial inicial. Y finalmente vamos a tener energías potenciales con las que vamos a trabajar dentro de la física, es la potencial gravitatoria, que es, como le había adelantado un poquito arriba, se define como mg por h, donde h es una altura. Y algo importante destacar es que esta energía potencial gravitatoria puede ser positiva, negativa o nula. Va a depender desde dónde estén midiendo esa altura, ¿ya? Y básicamente ustedes pueden definir eh, en qué parte esta energía potencial gravitatoria va a ser nula. Y otra potencial importante dentro de la física va a ser la elástica, que se define como un medio K por el estiramiento o la compresión del resorte al cuadrado. ¿Ya? Y bueno, sí, tenemos potencial elástica, está asociado a resortes y lo importante, o sea, no es importante, pero noten que la forma de que tiene esta energía potencial elástica se parece mucho a la cinética, entonces como fácil de acordarse por eso. Acá tenemos un medio K por delta, o sea, por el estiramiento, la compresión al cuadrado, y la energía cinética también es un medio, el K lo podemos pensar como un M, y la velocidad al cuadrado es la compresión al cuadrado. A eso me refiero con que es similar. Entonces, otro detalle, no lo escribí, es que la energía piénsenla como, no sé, como, como monedas, por así decirlo. Si están pasando por una zona con roce, el roce te va a quitar moneditas para seguir con el movimiento o el sistema físico como tal. Ya es una cantidad que se puede modificar, o sea, se puede transformar de energía cinética netamente energía potencial. El roce nos va a quitar parte de esa energía y cositas de ese estilo. Así que tenganlo presente como ese concepto que es lo que hace el trabajo de la fuerza de roce, es como quitar estas moneditas, quitar energía, y si no hay fuerzas disipativas, esta tasa, esta cantidad puede cambiarse, se puede transformar, insisto, de energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, pero siempre va a ser la misma cantidad cuando no hay roce. Entonces, si no hay roce, el trabajo de la diferencia de la energía eh, trabajo es la diferencia en la energía potencial. Claro, claro, si el trabajo hecho por una fuerza, no sabemos qué fuerza, va a ser igual a la diferencia de energía potencial. Sí, por ejemplo, si consideramos una pelotita que está cayendo y le quitamos el aire, así que no hay roce, está cayendo en el vacío, ahí el trabajo eh, neto sería netamente el trabajo hecho por el peso y sería menos esta diferencia potencial. Básicamente es el MGH, cuánto está bajando. ¿Sí? Es que no pasa nada con la energía cinética, es que si no hay roce, esa energía se va a conservar. Entonces toda esta energía potencial que tenía inicialmente se va a transformar en energía cinética, pero siempre en todo el momento va a valer MGH desde donde lo soltaste. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, bacán. Entonces, eso es como un resumen bien largo. No sé si quedó alguna duda sobre esto para comenzar con los ejercicios. ¿No? Ya parece que no. Ya de igual manera, esto como siempre va a estar en las pautas y si tienen alguna duda en el proceso, si están estudiando, me preguntan. Feliz respondo. Entonces partamos con los problemas. Eso con el resumen. Em, Partamos con la P1, que es como trabajemos un poquito con qué pasa con el trabajo. Denme 5 segundos, que tengo que buscar algo.
Y ahora sí, perdón, perdón. Ya, entonces partamos con la P1. Ya nos dicen, tenemos un bloque de masa M que comienza a deslizar desde una altura h, ¿ya? Y por una cuña que tiene un ángulo característico alfa. Nos dicen que si el coeficiente roce es mu sub c, determinar el trabajo realizado por la fuerza de roce y por el peso. ¿Ya? Entonces, voy a rayar acá, esto está a una altura h y va a recorrer hasta llegar hasta ese punto. ¿Sí? Entonces nos piden calcular cuál es el trabajo realizado por esas fuerzas. Entonces partamos con la P1. Un esquema para tenerlo presente. Tenemos una cuña. Tenemos un bloque de masa M que está a una altura h, ángulo alfa, y que esto tiene un coeficiente de roce, mu sub c. Entonces nos preguntan cuál es el trabajo realizado por la fuerza roce y el trabajo realizado por el peso. ¿Ya? Tengámoslo presente, el trabajo como lo definimos se define como la fuerza punto de desplazamiento. ¿Ya? Entonces, em, necesitamos el comportamiento de las fuerzas. ¿Ya? Entonces, veamos cuál es este comportamiento y para eso necesitamos armar nuestro DCL. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Bueno, supongo que la profe ha visto como harto plano inclinado, así que supongo que ya están como expertos con el plano inclinado. Em, ya, ¿qué fuerzas están actuando? Tenemos el peso, tenemos la normal porque está apoyada en esta superficie y como este bloque está bajando, va a haber una fuerza de roce apuntando que hacia acá, que se está oponiendo a este movimiento. La fuerza de roce. ¿Ya? Voy a anotarlo con gris, entonces completemos este dibujo, busquemos dónde se repite el ángulo y todo eso. Ya tenemos que esto es parte del plano inclinado, así que esto vale alfa, y este alfa se repite nuevamente por acá. Sí, básicamente porque voy a anotar acá, esto es 90 menos alfa, y acá tenemos un ángulo recto, así que se repite el alfa ahí. Por eso sale. Em, ya, y voy a definir mm, las direcciones positivas, donde vamos a considerar positivo. Consideremos positivo acá y consideremos positivo hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que en X tongo tenemos una componente del peso actuando en este eje, mg seno alfa menos la fuerza de roce es igual a, no sé, una masa por la aceleración que tiene en ese eje. Y en Y tongo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la normal menos una componente del peso. Y esta cosa como no sube ni baja, esto va a ser cero. Ya, pero en realidad como la información en el eje Y tongo está como un poquito de mal, lo que queremos saber es cuánto vale la fuerza de roce. Recordemos que la fuerza de roce es igual a mu, en este caso mu cinético por la normal, y la normal la podemos obtener de las fuerzas en el eje Y tongo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que va a ser mu sub c por la normal, que vale mg por coseno alfa. ¿Ya? Y nos va a importar eh, el vector, así que lo voy a anotar como vector, que la fuerza de roce como vector, voy a anotar un poquito más abajo para que ¿sí? Es igual a mu sub c mg coseno de alfa en
menos x tongo, donde x tongo es la dirección que definí acá. ¿Sí? Y como está apuntando hacia el otro lado, por eso es negativo. Ya. Notemos que para calcular, obtener el trabajo, necesitamos aparte cuál es el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, calculemos el desplazamiento. Em, Voy a anotar acá el plano inclinado nuevo. Esto está acá. Notemos que este bloque que está a una cierta altura h baja hasta acá, supongamos que es el cero, y ocurre este desplazamiento. Ese desplazamiento. Em, entonces, nosotros queremos saber cuánto vale CD. Lo único que sabemos es cuánto que baja una altura h y que esta cuña tiene un ángulo alfa. Entonces, queremos saber eh, sabemos cuál es la dirección, el sentido de este vector, queremos saber cuál es el tamaño de este vector. Entonces, eso lo podemos ver por trigonometría, ¿cierto? Entonces, ya, el lápiz. Es un clásico. Y ahí volvió. Ya. Por trigonometría. Trigonometría. Que lo que tenemos es que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el tamaño de este vector es igual a h sobre el seno de alfa. Y bueno, para calcular el trabajo necesitamos, no importa el vector. Entonces expresemos esto como vector, así que nos va a quedar d es igual a h seno de alfa en, voy a usar los mismos ejes de arriba, nos va a quedar en la dirección positiva que definimos x tongo. ¿Sí? Entonces, tenemos la fuerza, tenemos la expresión de la fuerza, tenemos el desplazamiento, así que calculemos el trabajo hecho por esta fuerza. Entonces, así que lo que vamos a tener, que el trabajo realizado por la fuerza de roce, que recordemos que es la fuerza de roce, punto de desplazamiento, ¿cómo nos va a quedar? El trabajo, ya lo podría hacer directamente, pero voy a hacerlo un poquito más detallado. La fuerza de roce me va a quedar acá, mu c, coeficiente roce cinético, mg coseno alfa, en x tongo, punto, este otro vector que es el desplazamiento, h seno de alfa en x tongo. ¿Ya? Em, lo que se puede hacer es tomar todas las cosas que son escalares y dejar netamente la parte vectorial en el producto punto. Notemos que estas cosas vectoriales, al fin y al cabo, lo que queda de vector es el x tongo punto x tongo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Va a quedar mu c mg coseno de alfa, h seno de alfa, y acá va a quedar el producto x punto x tongo punto x tongo. ¿Ya? Em, ya, pero pregunta abierta. ¿Cuánto vale x tongo punto x tongo? Ya, x tongo. No podría ser x tongo porque recordemos que el producto punto es un escalar, entonces no puede dar un vector. 1, sí, efectivamente es 1. Ya, ¿y por qué vale 1 esto? Em, ya lo voy a anotar con rojo, efectivamente vale 1. ¿Y por qué? Voy a dejar acá como nota. Bueno, x tongo punto x tongo, recordemos que por definición tenía un coseno, ahora voy con ese punto. Por definición, esto es
el tamaño de xtongo por el tamaño de xtongo por el coseno que entre estos dos vectores. Lo voy a llamar alfa. ¿Sí? Pero notemos que xtongo, tenemos esto, queremos ver la proyección del mismo vector, xtongo. Entonces, el ángulo entre estos vectores, dado que son paralelos, esto es cero. Entonces va a quedar el tamaño de xtongo por el tamaño de xtongo por el coseno de cero, y el coseno de cero sabemos que vale 1. Ahora, recordemos que estos son vectores unitarios. El xtongo, y-tongo, r-tongo son vectores unitarios. Y que se llamen vectores unitarios tiene una gracia, porque el tamaño de este vector vale 1. Así que el tamaño de xtongo es 1. Así que va a quedar... ahí volví. Va a quedar 1, ya por 1, y el coseno de 0 vale 1. Así que xtongo por xtongo vale 1. ¿Sí? Y así como por mencionarlo, quedó feo en rojo. No me gustó, lo voy a cambiar, perdón. Eh, ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, que si tenemos X tongo cruz, o sea, punto y tongo? Pregunta abierta. ¿Cuánto valdría ese producto punto? Cero. Súper. ¿Por qué cero? Porque tenemos vectores perpendiculares. O sea, como los definí acá, X tongo, esto y tongo, la proyección de un vector sobre el otro sería como ese puntito y es nulo. ¿Sí? Y también por definición pueden ver que xtongo por ytongo vale el tamaño de xtongo, el tamaño de ytongo por el coseno de 90, y el coseno de 90 es 0. Así que esto es 0. ¿Sí? Em, eso. Entonces, ya esto era como algo importante destacar. Qué horrible. De ahí sí, mejor. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza Rosse va a ser finalmente menos mu c mgh, y coseno de alfa sobre seno de alfa se puede dejar así, pero escribámoslo de otra manera para que quede como todo en una línea. Eh, Recordemos que seno alfa sobre coseno alfa es la tangente y 1 sobre eso es la cotangente, así que nos quería la cotangente alfa, coseno alfa sobre seno alfa. Y encontramos cuál es el trabajo realizado por la fuerza de Rosse. ¿Ya? Em, Algo importante, porque es negativo, o sea, que viene a decir que este negativo, ya, aparte que es que em, ya, perdón, ¿qué viene a decir este negativo? Es que la fuerza de resorte, o sea, la fuerza de roce se está oponiendo a este desplazamiento, ¿ya? Por eso es negativo. ¿Y por qué? Porque también lo pueden ver de esta otra manera. Em, Tenemos que este bloque está avanzando hacia allá y la fuerza de Ross está avanzando hacia allá. Entonces claramente se está oponiendo a este desplazamiento, y acá tenemos un ángulo de 180 grados o coseno de pi. Eso. Em, ya esta es como la manera, es una manera de hacer el producto punto, también se puede hacer por la definición. De ahí que estoy mencionando esto, que el trabajo realizado por la fuerza de roce es el tamaño de la fuerza de roce punto, o sea, por el tamaño del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Y el coseno del ángulo entre ellos va a ser 180 grados. El tamaño me da
lo calculamos arriba, que es sin el signo, mg coseno de alfa. El tamaño del desplazamiento lo tenemos, que es h seno de alfa, y el coseno de pi me entrega -1. Entonces obtenemos el mismo resultado básicamente. Ya estoy viendo el chat. Pero el trabajo no es un escalar. Efectivamente es un escalar. Eh, Notemos que en ambas expresiones estamos trabajando con los tamaños de las cosas. No tenemos ningún vector. ¿Y por qué afectaría que vaya en contra del movimiento? O sea, por definición, el trabajo nos viene a decir si una fuerza está contribuyendo al desplazamiento o no. O si se opone. Y de nuevo, como el trabajo es la fuerza punto de desplazamiento, acá la fuerza de roce se está oponiendo a este desplazamiento. ¿Sí? Entonces no está contribuyendo al desplazamiento, la está obstaculizando, por así decirlo. ¿Sí? Eh, ¿Respondí la duda? ¿O no? Ya, bacán. Entonces, voy a como recapitular un poquito lo que estaba diciendo acá al final. O sea, que, ok, hicimos acá formalmente el producto punto. Tenemos los vectores y hicimos el producto punto entre x tongo con x tongo y x tongo con x tongo. El producto punto de esos dos vectores es 1. ¿Ya? Pero otra manera de hacerlo es que el trabajo de la fuerza de roce es, por definición también del producto punto, es el tamaño de la fuerza de roce por el tamaño del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Y por qué el coseno de ángulo? O sea, porque es el ángulo entre ellos es pi, porque básicamente están en el mismo plano. Y la fuerza de roce apunta en sentido opuesto a este desplazamiento. Por eso tenemos un ángulo de 180 grados. Em, y bueno, ¿qué hicimos acá como Full Express? Tenemos el tamaño de la fuerza de roce, tenemos el tamaño de este desplazamiento y el coseno de pi me viene a entregar el signo negativo que obtuvimos acá. Entonces tienen como dos maneras de abordar el mismo problema. Em, ya, eso con el trabajo hecho por la fuerza de roce. También nos están preguntando qué pasó con el peso. Em, entonces, eh, obtengamos el trabajo realizado por el peso. ¿Ya? Y bueno, tenemos como varias maneras en realidad de obtenerlo, pero lo podemos, dado a las cosas que tenemos, lo podemos obtener de dos maneras. Una manera es, em, ya, ok, tengo esto, tengo este desplazamiento, que lo tuvimos de la parte anterior, y tenemos el peso, lo voy a anotar con otro color. Tenemos el peso acá, ¿sí? Una manera de obtenerlo es, ok, tomemos este ángulo alfa, proyectemos la componente del peso que está aportando al desplazamiento, es decir, este trocito está aportando al desplazamiento y podemos hacer lo mismo que hicimos con el roce. O la otra manera también de pensarlo es que podemos descomponer este desplazamiento por algo como un poquito más intuitivo o un poquito más obvio que nos decía el enunciado. Este vector de desplazamiento es un vector hacia allá, o sea, hacia abajo, que descendió a una altura h y que está avanzando una cierta distancia, no sé, llamémosla L, en ese eje. ¿Sí?
¿Cuál es la gracia de esto? Es que estamos evitando de cierta manera calcular el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, hagámoslo de, de las dos maneras para que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces, notemos que tenemos esto, tenemos nuestro desplazamiento que va hacia acá, este vector lo voy a llamar L, y este vector de acá lo voy a llamar H. El tamaño de ese vector va a ser H. Y démonos estas direcciones positivas. Y prima, X prima. ¿Por qué los primas? Para no confundir con los X tongo y tongo que definí antes. Y acá tenemos G. Ya. ¿Cuál es la gracia de definirlo de esta manera? Es que el vector desplazamiento yo lo puedo escribir como menos h en, en la dirección y tongo, prima, más L en X tongo prima. Sí, estoy escribiendo el mismo vector. ¿Ya? Y bajo este sistema de referencias, estas coordenadas, tenemos que el peso va a ser menos mg en y tongo prima. ¿Sí? Entonces de acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Que el trabajo realizado por el peso es igual a la fuerza peso, mg en y tongo prima, punto este desplazamiento, que yo lo escribí de la siguiente manera. Lx tongo prima. ¿Ya? El producto punto le había comentado que se comporta súper bien, lo pueden distribuir, conmutar, etcétera. Así que hagamos eso. Acá nos va a quedar mgh y tongo prima punto y tongo prima menos mgl y tongo prima punto x tongo prima. ¿Sí? Eh, pero noten que esta componente del desplazamiento tenemos y tongo prima, punto x tongo prima. Recordemos que esto vale 0, porque son vectores perpendiculares. Y esto, el y tongo prima, punto y tongo prima, es igual a 1. Así que acá tengo inmediatamente que esto es igual a mgh. ¿Sí? Lo cual es esperable porque recordemos que el peso, el trabajo realizado por el peso, que es una fuerza conservativa, yo lo puedo escribir como la variación de una energía potencial. Y esto corresponde a menos mg h inicial menos mg h final. Pero esto lo puedo expresar como mgh. Factorizando la altura inicial menos la altura final es igual a h. Entonces, el resultado que esperábamos. Hasta acá, ¿me van siguiendo o no? ¿O muy confuso? Pregunta abierta. Ya, ¿cómo definí D? Bueno, básicamente D es un vector. Lo único que estoy haciendo es como, o sea, es como un vector diagonal. Lo puedo expresar como la suma de otros vectores, que en este caso es un vector vertical más la suma de un vector horizontal. Sí, la suma de vectores. Y la gracia de eso es aprovecharse que el vector vertical es paralelo al vector del peso. Entonces, esa es la gracia.
Ya, es una... Ya, bacán, bacán. Em, ya, esa era una manera. La otra manera es aprovecharse que ya tenemos de y proyectar el peso, porque también podemos hacer eso. Entonces, la otra manera es la siguiente. Em, que lo que vamos a hacer ahora es proyectar el peso sobre D. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos, este era D, este era nuestro peso, y acá estamos tomando em, estamos mm, inclinando los ejes. Acá tenemos el ángulo alfa y ya esto era positivo, esa dirección, y esto hacia acá también era positivo. Y aquí lo que vamos a hacer es, tomemos este vector, que es componente del peso, que es mg seno de alfa, y proyectémoslo acá. Esa es la idea. ¿Cómo hacemos eso formalmente? Ya bueno, notemos que el peso en estos ejes rotados, vamos a hacer como básicamente lo mismo que hicimos acá. Acá lo que hicimos fue como escribir rotar D, por así decirlo, o expresar D en nuestro sistema de coordenadas usuales. Acá lo que vamos a hacer es escribir el peso en las coordenadas rotadas, inclinadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Em, Esto es mg seno alfa en x tongo, más menos mg coseno alfa en y tongo. Sí, lo estoy expresando en estas proyecciones. Mg coseno alfa. ¿Ya? Y de acá nosotros de la parte anterior ya teníamos cuánto vale el desplazamiento, así que calculemos inmediatamente cuánto vale el trabajo realizado por el peso, que es igual em, al vector peso, mg seno alfa en x tongo, menos mg coseno alfa en y tongo, punto el desplazamiento. Pero el desplazamiento recordemos que valía h sobre seno de alfa en la dirección x tongo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Más que a mg seno de alfa, h seno de alfa, x tongo punto x tongo, menos mg coseno de alfa, h seno de alfa y tongo punto x tongo. Al igual que antes, recordemos que estos vectores son perpendiculares, el y tongo con el x tongo, así que esto va a valer 0. Y el x tongo punto x tongo va a valer 1. Y acá podemos simplificar el seno de alfa, así que nos va a quedar simplemente que esto es mgh. Ya encontramos el trabajo realizado eh, por el peso. Sí, entonces noten que tienen como esa libertad de ver qué proyección les puede ser más útil que otra, o cuál les acomoda más. ¿Sí? ¿Se entendió las dos maneras como de encontrar el trabajo realizado por el peso? En realidad tres. Que la tercera era esta, que era como, dada que el peso es una fuerza conservativa. Em, ¿Me van siguiendo o no? ¿Se entendió? Porque ya terminamos el problema en realidad. ¿Se entendió o no? Ya, bacán. Em, Ay, sí, eso les iba a comentar también. Otro comentario con respecto a la P1, ya, así como por definición del trabajo lo podrían haber hecho, o sea, lo hicimos de esa manera. Pero otra manera de abordar el problema, de abordar el problema es, recordemos que el trabajo realizado por la fuerza de roce es
la variación de energía mecánica. Entonces, una manera de encontrar el trabajo realizado por la fuerza roce es determinar cuánto varía la energía mecánica. Y lo anoto en la variación de energía mecánica. Y acá es como jugar un poquito qué pasa con la dinámica, la aceleración y meterle cinemática, ver qué pasa con esas cantidades y ahí poder encontrar cuánto varía la energía mecánica. Y bueno, el trabajo realizado por el peso, lo que les había dicho es que se puede escribir como menos potencial, menos la diferencia del potencial gravitatorio, que esto nos entrega inmediatamente mgh. Sí, esa era la otra manera de abordar el problema. Así que eso con la P1. Eso. ¿Alguna duda para comenzar con la P2? ¿Sí? ¿No? Ya parece que no. Entonces ya veamos. Ah, dime. Eh, claro, el trabajo neto es la diferencia de energía cinética. El trabajo neto correspondería al trabajo realizado por el peso y la fuerza de roce. Entonces, la suma de esos dos trabajos tiene que ser igual a la diferencia de energía cinética. Claro. Sí, eso lo mencioné en el resumen. Lo tengo específicamente acá, que la relación trabajo-energía es el trabajo neto, que desde ir un punto A a un punto B es igual a la diferencia de energía cinética. Y el trabajo neto se refiere al trabajo realizado por todas las fuerzas eh, que están actuando sobre un sistema. Sí, eso incluye el roce. Y de hecho, debido a eso, lo que hicimos acá, que por eso encontramos que es el trabajo hecho por una fuerza no conservativa. Como el roce es igual a la variación de energía total. Entonces, sí, el trabajo neto, esta cosa incluye el roce. Em, eso. Ya, entonces, partamos, veamos la P2. Ya, este es como un ejercicio como típico. Em, ¿Qué nos dicen? Ya tenemos en un parque de entretenciones un carro de masa M se desliza por una rampa desde una altura h y que ingresa un loop de radio R. Para abaratar costos, la altura h desde donde se suelta el carro es la mínima para que el carro no se suelte la vía. ¿Ya? Luego el carro sale del loop, entra una zona de frenado, que es esta zona de acá, que tiene un largo L que consiste en un plano con coeficiente roce mu sub c. ¿Y qué es lo que pasa? El carro no alcanza a frenar en la primera pasada, es decir, estaba el carro acá, pasa con una cierta energía, se topa con este resorte y luego vuelve a pasar hacia acá y se queda en la mitad. Y ahí cuando se devuelve, se queda en la mitad, es decir, termina con una rapidez nula. Y que nos están pidiendo. Toda esta información, este corcho de texto, nos dicen la velocidad en el punto B, la altura h, el largo L y la máxima compresión del resorte. ¿Ya? Em, ya, ¿por qué nos están pidiendo la altura h? Porque nos dicen que
principalmente por esto, la altura h desde donde se suelta el carro es la mínima para que el carro no se suelte la vía. Ya, entonces nos tenemos que poner en un caso límite. El largo L no es dato y tenemos que determinarlo a partir de, este, de, este, de esta situación que pasaba acá, que iba, se volvía y quedaba en el centro. Ya, entonces, em, veamos la... escribiendo con negro. E2. Ya, entonces voy a hacer como un esquema bien express. Va a quedar horrible, pero para tenerlo presente, y rosa y tenemos nuestro resorte. Ya, la primera pregunta es, ¿cuánto vale ISFP? La rapidez, mejor dicho, en el punto B. Ya. Y voy a anotar así con verde que esto vale, tiene radio R. Ya, pregunta abierta. Así, ¿alguna idea de cómo obtener la velocidad en el punto B? ¿No? ¿O alguna idea de por qué no estarán pidiendo esta velocidad? Ya, conservación de la energía quizás. Sí. eh, pero necesitamos estudiar aparte de eso un caso límite, un caso como crítico. Entonces, por eso nos están preguntando como, primero, ¿cuál es la rapidez del punto B? MRU más cinemática. Em, ya, movimiento, ya, por ahí va la cosa, pero no es un MRU como tal. Veamos qué pasa netamente en el loop. Tenemos eso. En específico, tenemos un loop que es, ya ahí, con respecto a lo del chat, la normal es cero, ¿verdad? Si eso está apuntando en específico el problema, que es como el, el caso límite. Ya, entonces veamos por qué va por ahí la cosa. Tenemos, ya recordemos que nos decía el enunciado, que tenemos un carrito que se suelta de una altura h y el h es tal, el h recordemos que no es dato, eh, el h es el justo para que el carrito no se suelte o no se salga de esta vía, ¿ya? Entonces, este carrito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar en este loop y llega al punto B y vamos a tener la siguiente situación. Notemos que este loop es circular, ¿ya? Entonces vamos a tener un movimiento circular. Ahora, analicemos la dinámica del problema, ¿ya? Em, ¿Qué fuerzas están actuando sobre este carro? Vamos a tener el peso y como está apoyada en una superficie, vamos a tener la normal. Entonces, y de acá definamos nuestra dirección, ya, vamos a considerar ahí positivo. ¿Qué fuerzas están actuando en esta dirección positiva? Tenemos em, la normal, el peso y como esta cosa es un movimiento circular, vamos a tener aceleración centrípeta, ¿cierto? Y la aceleración centrípeta siempre está apuntando hacia el centro, así que nos quedaría menos la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, ahora viene el tema del caso límite. Me están preguntando ya la altura h justo para que el carrito no se despegue la vía. Ya, entonces pongámonos en el caso límite en que
se despega, pero no. Entonces, es como cuando ya justo deja de, o sea, sigue sintiendo la superficie, pero la superficie no le está dando, no le está apoyando, por así decirlo. Entonces, como expresamos este caso límite, es decir, tendemos la normal a cero, que es muy pequeñita. Entonces, de acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el peso es igual a la fuerza centrípeta. Y le voy a poner que fue sub P para indicar que es la rapidez en el punto B. Entonces de acá inmediatamente tenemos que rapidez en B va a ser igual a la raíz de G por R. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro o no? Ya, bacán. Gracias, gracias por responder. Ya, entonces, recordemos que en la parte B nos están preguntando ya, ¿y cuánto vale la altura H? Eso quiere decir que H no era dato. Em, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Em, ya, sí. Tiende a cero porque se está despegando. Claro, es el caso límite que aún está apoyada la superficie, pero como que no aporta. Esos son los casos límite. Cuando son como los casos cuando el objeto comienza a despegarse, cosas de ese estilo, tendemos a este caso límite con la normal tendiendo a cero. Entonces, como que está apoyado, pero no. O está apoyado, pero el caso límite que es cuando casi, casi se está despegando. A eso se refiere. Ya, entonces nos están preguntando ahora por la altura H. ¿Cómo lo hacemos? Ya. Había una idea en el chat que tenía que ver con conservación de energía. Ya, este es como dibujo muy feo de la situación. Notemos que, ¿qué es lo que teníamos? Ya, acá tenemos una zona con roce. De acá, todo este trayecto, no hay roce. Están actuando puras fuerzas, están actuando el peso, que es una fuerza conservativa, y la normal está actuando perpendicularmente al movimiento, entonces no está aportando, no aporta trabajo, no aporta el trabajo hecho por la normal en este caso es nulo. Entonces acá tenemos una situación netamente conservativa. En específico, si tenemos una situación conservativa, la energía que tenía acá, llamémosla energía, la energía cero, es igual a la energía que está acá en el... ¿Y por qué queremos hacer conservación de energía en ese punto? Porque sabemos cuál es la rapidez en ese punto. Sí, podemos haber conservado en cualquier otra parte, podemos haberlo conservado acá, ahí, pero no tenemos datos de cuál es la rapidez en ese punto. Entonces no nos sirve mucho. En cambio, en el punto B sabemos cuál es la rapidez y de hecho sabemos cuál es la altura, así que ningún problema. Ya, y ante eso mismo, definamos esta altura. Esto va a ser igual cero y este es igual a h. ¿Sí? Y en específico, como este es un loop, tenemos el diámetro, así que esto vale 2 veces el radio. Entonces, dicho todo esto, ¿cuál es la energía mecánica? Dado que no hay fuerzas disipativas en esta zona y la energía mecánica se va a conservar, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la energía en el punto más alto, donde parte este carro, va a ser la cinética más potencial gravitatoria, así en modo general. Pero por enunciado no nos dice que esto, si no mal recuerdo, el enunciado dice que parte del reposo. Así que esto es cero.
Entonces, la energía inicial va a ser netamente potencial gravitatorio, que corresponde a mg por la altura, mgh. ¿Sí? Ahora, la energía en el punto B. Recordemos que la energía es la cinética más todas las potenciales que pueden haber. Em, ¿Cómo nos va a quedar? La cinética, bueno, tenemos la rapidez en el punto B, así que no hay problema. La cinética va a ser un medio, la masa por GR. O, para no confundir, ahí. Y la potencial gravitatoria va a ser mg por la altura. Y la altura va a ser 2r, que es el diámetro. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Un medio masa gr más mg por 2r. Y bueno, acá podemos factorizar por r. Nos va a quedar un medio más 2. Y esto va a ser 5 medios mgr. Entonces ya tenemos la energía en el punto B y la energía en el inicial. Como, como se está conservando esta cosa, como se conserva la energía, vamos a tener que mgh, que es la energía inicial, es igual a la energía final, gr, podemos simplificar los mg, y nos queda inmediatamente que h es igual a 5 medios r. Y ahí respondimos la parte B. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Ya, espero que sí. Em, ya, entonces, ya, bacán. Tenemos cuánto vale esta altura. Tenemos cuánto vale este. Ahora nos están preguntando, la parte C nos están preguntando cuánto vale el largo L. ¿Ya? Y aquí lo que teníamos. Teníamos el loop y tenemos una zona en línea recta y tenemos acá una zona de roce, que esto vale L. Y acá después tenemos un resorte. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que antes de la zona de roce y después de la zona de roce, acá la energía se conserva. Y acá también. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerzas disipativas. Ya. Entonces, ¿qué va a hacer esta zona de roce? Nos va a quitar energía. Entonces acá la energía no se conserva. Estamos perdiendo energía. A ver, pierde energía. Ya, entonces, ¿cuál era la situación? Teníamos, voy a anotar con otro color. Tenemos nuestro bloque que va hacia allá, que está en esta zona se conserva la energía que corresponde a netamente la energía que tenía inicialmente, MGH. Pasa por esta zona de Rosé y llega acá con una energía menor, llamémosla E2. Ya esto lo voy a llamar E1. ¿Ya? Y después ¿qué va a pasar? En esta cosa, en esta zona es netamente conservativo, así que después la energía de 2 se transforma en energía potencial elástica y después la energía potencial elástica la devuelve netamente como energía cinética. Entonces, este bloque, lo voy a anotar abajo, este bloque se devuelve con la misma energía 2 y acá en el centro pierde toda esa energía de 2. Así que voy a llamar energía 3 y como la pierde, como saqué el keto, va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ya bueno, que la energía inicial
antes de la zona, de pasar por la zona con roce, la zona de frenado, es igual a mgh, que recordemos que esto va a ser mg 5 medios r. La energía 3 tiene que ser cero porque el bloque se detiene, pierde toda la energía cinética que tenía. Y ya sería como calcular el trabajo con desplazamiento 3 medios L. Claro, sí. Ya, pero hagámoslo igual como por partes. Y la energía 2 que lo importante es anotar acá que es menor a la energía 1. Ya, porque cuando pasó por la parte del roce se perdió energía. Entonces, hagámoslo por partes. O sea, una manera es como, ok, tenemos una energía, se perdió energía, quitarle considere inmediatamente que se recorrió eh, L más un medio L. O otra manera de verlo así como es por partes. ¿Ya? Em, entonces, calculemos cuánto vale E2 y además obtengamos E2 porque nos va a servir para la última parte que nos piden eh, cuánto se comprime el resorte. Entonces, em, ¿qué es lo que necesitamos para obtener E2? Mm, necesitamos saber cuánta energía nos quitó el roce. ¿Cómo determinamos eso? Es calculando el trabajo que ejerció el roce. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta situación que tiene roce, nos dan un coeficiente de roce mu sub c, y consideremos cuando el bloque iba hacia allá y definamos hacia allá positivo. Ya, como el bloque se está moviendo hacia allá, la fuerza de roce va a estar actuando hacia la izquierda. No quiero anotar, pero no quiero que quede todo junto ahí. Sí. Acá va a estar actuando la fuerza de roce. Ya, entonces, el trabajo fuerza de roce, así como más rápido, va a ser eh, la fuerza de roce, punto de desplazamiento. Y la fuerza de roce, recordemos que es mu por la normal, pero acá no tenemos ninguna otra fuerza ni como eh, distinta actuando, por así decirlo, así que calculemos inmediatamente. Nos va a quedar mu sub c por la normal, que es mg, y está actuando hacia la izquierda. Y el desplazamiento, ¿cuánto vale este desplazamiento? Va a ser L en la dirección X tongo. Así que nos va a quedar inmediatamente que esto va a ser mu sub c, mg, L en X tongo. Ay, perdón. X tongo punto X tongo. Recordemos que no es vector. Y esto es igual a 1. Súper. Entonces, recordemos que como trabajo realizado por la fuerza de roce es igual a cuánto varía la energía mecánica total, vamos a tener que la energía 2 va a ser igual a la energía 1 menos mu sub c mgl. Le estamos quitando el roce le quitó energía a la energía inicial que tenía. Ya, y ya que vamos a necesitar la energía 2 para la otra parte, obtengámoslo inmediatamente. Esto era 5 medios mgr menos mu sub c mgl. Súper. Ahora, em, veamos qué pasa a la vuelta. Ya, entonces,
Recordemos que el bloque choca con el resorte y se vuelve hasta la zona de roce y se detiene justo en la mitad, donde esto corresponde a L medios. Ya, entonces calculemos de nuevo cuánto fue la energía que pierde E2. Y básicamente cuánta energía está quitando el roce, tenemos que de nuevo calcular el trabajo realizado por el roce. Entonces el trabajo realizado por el roce va a ser eh, ya para ser un poquito más formal, ya está en la zona de roce, se está moviendo hacia allá y como se está moviendo hacia allá, es, la fuerza de roce está actuando acá y consideremos al igual que antes hacia allá positivo. ¿Cómo nos va a quedar? Va a ser la fuerza de roce, que es igual a, no sé, mg mu por la normal, que está actuando en la dirección positiva, y el desplazamiento va a ser L medios eh, en la dirección hacia el otro lado, hacia la izquierda. Así que el trabajo realizado por la fuerza roce va a ser menos mu c mg L medios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la energía 3 que habíamos definido que era cuando llegaba acá, como el objeto se detiene, esta energía va a ser nula. Y esto va a ser a la energía que tenían 2 menos la energía que le quitó el roce. L medios. ¿Sí? Pero la energía que tenían 2 la tenemos acá. Voy a hacer un copy-paste. Que era 5 medios mgr menos mu mgl menos mu c mg L medios. Entonces, 0, que la energía final porque se tiene, es igual a esto, a la energía 2 menos la energía que le quitamos. Va a ser 5 medios mgr menos mu c mg, y acá podemos factorizar. El 1 más un medio nos va a dar 3 medios. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá podemos simplificar por mg. Nos va a quedar finalmente que L es igual a 5R sobre 3 mu sub C. Y ahí encontramos cuánto vale este L. ¿Ya? Em, ya, tal como dijeron en el chat, se puede calcular inmediatamente con el desplazamiento igual a 3 medios L. Tiene sentido, en vez de separarlo por dos partes, se puede haber hecho inmediatamente, porque noten que esto correspondía a la energía como inicial, que la anoté como E1, y esto corresponde al desplazamiento, considerarlo como 3 medios L, desplazamiento. Ya también se hace como para hacerlo de inmediato. Y súper, ya tenemos L. Y lo último que nos estaban pidiendo es cuánto es la máxima compresión de este resorte. Em, que es la parte D, que nos piden la máxima compresión del resorte.
¿Y cómo obtenemos eso? Ya, notemos que ya acá teníamos el loop, tenemos la zona de roce y luego tenemos ya esta zona del resorte. Y acá estamos con una energía de 2. Notemos que esta zona, de nuevo, nos está actuando una fuerza disipativa, así que acá tenemos que la energía se conserva. ¿Y qué es lo que va a pasar? Toda esta energía E2 es netamente cinética, porque notemos que esto está a una altura igual cero. Entonces, toda esta energía cinética se va a transformar en energía potencial elástica, ya al comprimir el resorte. Entonces, la energía 2, que es netamente cinética, se va a transformar en un medio K delta X al cuadrado. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque em, la máxima compresión del resorte se logra cuando la masita queda quieta. Entonces la energía cinética final va a ser cero. Entonces nos quedaría netamente la energía potencial elástica. Ya súper, pero nosotros calculamos cuánto vale E2. E2, de hecho lo tenía tener acá. Eso vale E2. 5 medios MGR menos muse MGL. Ya, entonces L, recordemos que no es dato, así que despejemos eso. Nos va a quedar MGR menos 5 tercios MGR. Ya, y acá qué podemos hacer es que vamos a factorizar por 5 MGR, nos va a quedar un medio menos un tercio. 3 menos 2, así que va a quedar 5 sextos MGR, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente despejar cuánto va a ser esta compresión. O sea, nos va a quedar que esta compresión al cuadrado va a ser 5 tercios mgr sobre K. Y ya, si queremos ser más específico, no es necesario, por lo tanto, la compresión que sufre este resorte, llamémosla delta, va a ser a 5 tercios mgr sobre K. Y con eso respondimos toda la P2. Ya, fui como full express, pero ¿me siguieron? ¿Se entendió? ¿O algo que no haya quedado claro? Ya, así como recapitulando el problema, básicamente jugamos con conservación de la energía todo el rato. Así como lo nuevo es que teníamos un caso límite, había que tomar la normal tendiendo a cero. Y de ahí fue netamente conservación de energía, ver dónde se conserva, dónde no se conserva, ver cuánta energía quitó el ROS. ¿Sí? Y como lo importante destacar es que, em, bueno, tenemos una energía inicial acá y cuando pasa por esta zona acá, vamos a perder energía. ¿Y cómo podemos calcular la energía que se pierde? Es mediante el trabajo realizado por la fuerza Rosa. ¿Ya? Acá, eso es lo otro, el otro detalle, es que mm, ya, tenemos esta expresión. Sí, que el trabajo realizado por la fuerza roce es la variación de energía, energía mecánica. Pero como que a veces uno se confunde con el signo, si va a ser positivo o negativo. No lo vean tanto así, veanlo como la tasa de, o sea, este juego de las moneditas. O sea, por ejemplo, si nosotros sabemos que como pasó por una zona de roce, le tenemos que quitar energía a la energía inicial. Entonces tiene que ir con el signo negativo de acá. Sí, cositas de ese estilo.
Eso. Eso con la P2. Y quedan 5 minutos. No creo que alcancemos a hacer la, la P3 entera, pero no sé qué hacemos. O les doy como un punteo de la P3. Pregunta abierta. Ya, un punteo rápido. Ya. Em, Voy al enunciado. ¿Qué tenemos de la P3? Es básicamente un poquito lo mismo, ¿ya? Tenemos, tenemos esta masita, que acá como lo importante es que el M no es dato, pero se tienen que dar un M para trabajar, pero M no es dato. Y nos están preguntando cuánto tiene que ser esta rapidez para que pase por el tubo, o sea, pase por esta zona de roce, pase por el tubo y luego vuelva a caer en el punto P, ¿ya? Entonces, así como cómo hacerlo y sí, va a haber ejercicio. Estaba viendo el chat. Eh, ya, así como cómo lo pueden abordar es ir de atrás hacia, del final hacia el inicio. Acá, ¿por qué me refiero? ¿A qué me refiero con eso? Es que pueden determinar cuál tiene que ser esta rapidez acá, llamémosla final, para que pueda caer en el punto P, es decir, que recorre una distancia de horizontal partiendo desde una altura inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que el V sub F sale por recordando cinemática, en específico lanzamiento proyectil. Y teniendo eso, tienen V sub F, tienen la energía cinética, saben en cuanto a la energía potencial. Y en todo este trozo, la energía se conserva. Entonces, llamémosla acá como E sub F. Acá la energía con la que llega también va a ser E sub F porque la energía se conservó. Y se pueden preguntar acá cuánto vale la energía inicial. Entonces acá va a ser que el trabajo realizado por la fuerza rosa va a ser la energía final menos E0. Y la energía, notemos que la energía cero es netamente cinética, así que esta va a ser la energía final menos la cinética. Entonces la cinética va a ser igual a energía final menos el trabajo realizado por la fuerza de roce. Y de ahí pueden encontrar cuánto vale esta velocidad, esta rapidez que tiene que tener. Eso es el punteo rápido del problema. Y después dice, analiza e interpreta su resultado cuando D vale cero. Es decir, que nunca existió esa zona de roce. Y les tiene que aparecer una expresión que ya hemos analizado por cinemática, que debería ser raíz de 2G por 2R, que básicamente es raíz de 2GH. Eso, ya ese es el punteo de la P3, ya que son van a ser las 4. Hasta acá me siguieron con la idea de la P3 y ya estoy leyendo el chat y ya voy a mencionar que con la P2D. ¿Sí? ¿No? Ya, eso con la P3, así el punto de rápido. Igual es como, no es difícil, es parecido a lo que hicimos acá y en la P1, con el trabajo por la fuerza rosa. Y ya, la P2D, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que estaban pidiendo?
Ah, ya, la P2D nos pedía cuál era la máxima compresión del resorte. Eh, entonces, básicamente lo que hicimos fue conservar la energía 2 que obtuvimos mientras estábamos calculando esto. O sea, recordemos que la energía 2 corresponde a la energía inicial y menos la energía que se perdió debido al roce. ¿Sí? Que obtuvimos esta expresión de acá. Eso. Em, ya, entonces, ¿qué hicimos? Usamos esa energía y la conservamos, porque acá en esta parte, cuando sale de la zona de frenado y llega al resorte, no hay ninguna fuerza disipativa, así que netamente se conserva la energía. ¿Sí? Y en específico, nos pide la máxima compresión del resorte. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros teníamos nuestra masita con una cierta velocidad, una energía cinética, y toda esta energía cinética se transformó a energía potencial elástica. ¿Ya? ¿Y por qué máxima? Porque la energía, ¿por qué se alcanza la máxima compresión? Porque el bloque, cuando alcanza este resorte, alcanza la máxima compresión, la rapidez va a ser nula. ¿Sí? Entonces, netamente toda la energía que tenía, o sea, la energía 2 se va a transformar en energía potencial elástica. Y eso lo expresamos acá. Y bueno, E2, teníamos una expresión para E2 y tenía este L. Y el L lo descubrí, sabemos cuánto vale L por la parte anterior. Así que despejamos eso y con eso despejamos cuánto vale la compresión. Cuánto se comprimió el resorte. Aquí. Bacán, bacán. Así que eso. Ya son las 4. Em, vamos a dejar el auxiliar hasta acá. Vuelvo a preguntar, ninguna duda, algo que no haya quedado claro. La P3 está como propuesto, pero está el punteo. Y está en la pauta. Insisto, igual si están estudiando y tienen alguna duda, aunque les parezca como una duda así como, no sé, muy chiquita, pregunten nomás, ¿no? Feliz respondo. ¿Sí? Así que eso. Ya, si no hay ninguna duda, voy a dejar de grabar